Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a hablar del amparo directo en revisión 4040/2019, que es un importante pronunciamiento alrededor de temas que de pronto no ocupan la mayor parte de la atención de la opinión pública o la opinión jurídica nacional, pero que son, desde luego, de extrema importancia en el ámbito en el que se desempeñan. Me refiero a los derechos de autor, al derecho autoral, a la propiedad intelectual y a la forma en la que este derecho de autor prevalece en ámbitos como, por ejemplo, la reproducción de obras protegidas por estos derechos en instalaciones de hoteles o establecimientos mercantiles dedicados al alojamiento de personas. Para entender el alcance de este importante fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le doy la bienvenida al programa a Fernando Sosa Pastrana. Fernando, un gusto saludarte y tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, doctor. Es un privilegio y siempre encantado de estar con usted. Muy amable. Y también le doy la bienvenida a Pablo Francisco Muñoz Díaz, quien ya nos ha hecho favor de acompañarnos en otros programas. Pablo, muy bienvenido. Te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Agradecido por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar. Es un amparo directo en revisión. Yo te quería pedir, Pablo, si nos ayudas a situar el contexto fáctico. ¿Cuáles son los hechos que permiten el análisis del asunto por parte de la primera sala? Si fueras tan amable, Pablo. Sí, por supuesto, es un asunto que viene de un amparo directo en revisión, pero nace a partir de una demanda en un juicio ordinario civil, donde una empresa que se dedica a manejar licencias y servicios audiovisuales, que tiene ciertos derechos patrimoniales en derechos de autor, demanda una violación al derecho patrimonial de comunicación pública a una otra empresa, una persona moral que es titular o que es dueña de un hotel. La razón por la que lo demanda es porque dentro de sus habitaciones retransmite obras audiovisuales sin que tenga la autorización, en este caso, de esta empresa que goza del derecho patrimonial. Demanda, entre otras prestaciones, una reparación económica a partir de la cuantificación de los ingresos y, al final de cuentas, se resuelve el asunto en primera instancia, determinando que no probó su acción. Se llama en este mismo juicio también a un tercero, que es la empresa a la cual el hotel tiene un contrato celebrado para que le preste los servicios de cable para poder transmitir en sus cuartos de habitación. Y en la primera instancia determinan que no fue procedente la acción, lo absuelven. En segunda instancia confirman la sentencia en la apelación y condenan al pago de gastos y costas de ambas instancias. Esta persona, este licenciatario, el propietario, acude al juicio de amparo, y en el juicio de amparo le niegan a razón de que determinan, y aquí es donde nace todo este asunto muy interesante, donde determinan que no existe una comunicación pública, que este derecho patrimonial de comunicación pública no existe porque las habitaciones de los hoteles no es propiamente una cuestión pública, porque existe un derecho de privacidad y por ende no se puede pagar no se puede hacer ese nuevo pago por la transmisión, que sería la comunicación pública. Es decir, inclusive el tribunal maneja una acepción de que sería un cobro injusto que se le cobraba 2 veces, en este caso a los hoteles. Inconforme con ello, la sociedad anónima interpone un recurso de amparo directo en revisión, el cual conoce la primera sala, y ahí es donde nace todo este estudio a fin de determinar tres factores primordiales. ¿Qué es? Bueno, los derechos patrimoniales, en este caso, los derechos de autor, cómo los ha resuelto la Suprema Corte de Justicia, en qué consiste la comunicación pública y, sobre todo, cuál es el derecho de privacidad que tienen, es decir, cuál es el derecho que se goza en las habitaciones y que si esa retransmisión que se hace en las habitaciones de los hoteles es propiamente una comunicación pública o no es una comunicación pública. En suma, es todos los antecedentes que podríamos narrar, ¿no? Perfecto, buenísimo. Con eso situamos muy bien la discusión de fondo que aborda la primera sala. Y sobre esto te quiero preguntar, Fernando, a ver, yo creo que a partir de lo que nos está refiriendo Pablo y del análisis que hace la propia sentencia, estaríamos de acuerdo en que se trata de una discusión que involucra derechos humanos, es decir, estaríamos hablando de derechos fundamentales.
ciertamente el derecho a la privacidad, que más adelante discutiremos, pero te quiero preguntar, Fernando, sobre esta caracterización que la sentencia hace de los derechos de autor. ¿Son derechos humanos, son derechos fundamentales, tienen reconocimiento constitucional? ¿Qué alcance tienen? Es decir, en otras palabras, Fernando Sosa, por favor, ¿de qué hablamos cuando hablamos del derecho de autor, si fueras tan amable? Sí, claro, bueno, ya había explicado Pablo que había una distinción entre derechos patrimoniales y morales. En este contexto, la idea de la propiedad como un derecho humano que está reconocido tanto en nuestra Constitución, reconocido tanto en tratados internacionales, en concreto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se puede ver en términos decimonónicos. Generalmente cuando se piensa en propiedad, se piensa exclusivamente en la tenencia material de algún inmueble o de algún mueble. O sea, digamos que esa es la primera intención. Y claro, hay una centrada visión de que la propiedad sí es de carácter humano. ¿Por qué? Porque implica también el respeto de un derecho que algunos pueden hasta enfocar de primera generación, aunque yo no soy tan plausible a esta clasificación. Pero entonces, cuando ha habido una evolución del trabajo intelectual y autoral, es decir, cuando la propiedad ya no se encuentra enclavada en qué podemos apreciar físicamente, en un objeto que se puede llevar con uno, sino que la propiedad se convierte, y voy a usar una palabra no jurídica, la propiedad se convierte etérea, es decir, en términos jurídicos, intangible, que no puede tocarse, se ha empezado a pensar cómo anclamos esta propiedad. Y bueno, esto es lo que da una doctrina que ha tenido mucha repercusión teórica y también práctica, es el concepto de la propiedad intelectual. Esta propiedad intelectual, desde luego que se debe reconocer como una manifestación propia de este sentido viviente que deben tener los derechos humanos del derecho a la propiedad. Y como había dicho antes, este derecho a propiedad se encuentra inmerso e incluido en el artículo 28 de nuestra propia Constitución y en el artículo 15, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y con base a este, digamos, soporte constitucional y convencional, podríamos decir que este derecho de propiedad intelectual, que es donde versa el caso en términos generales, es aquel que tienen todas las personas para ser propietarias y de aquellos respetos que se den a las legislaciones respectivas. Yo creo que esta es la parte más importante que debemos tener en cuenta. ¿Cómo debemos comprender este concepto de derecho patrimonial? Ahora, los derechos de autor, bajándonos en otro concepto, tienen, digamos, una división bipartita que la propia Corte ha aceptado. Primero tenemos aquellos derechos de explotación o patrimoniales, en sentidos terminantemente estrictos. Y por otro lado, se encuentran los derechos a los que se encuentran una simple remuneración, es decir, las regalías. Y ese es el punto. Cuando uno tiene un derecho de autor, uno tiene derecho no solo a la propiedad, en términos clásicos, ¿no? El uso, abuso y disfrute de ese bien tangible, intangible o intelectual, sino viene un derecho embebido a qué pasa con el uso y qué uso debe generar una consecuencia o una regalía económica para aquel que construyó intelectualmente hacerlo. Y creo que esta es, digamos, la base en que se encuentra construido en términos generales el proyecto. Pero, ¿cuál es el quid pro del asunto, como diría Pablo? Aquí estamos en presencia de, evidentemente, de derechos patrimoniales, de corte constitucional, de corte convencional, que hasta la discusión internacional han puesto la importancia que tienen estos derechos para una repercusión cultural, una apertura de la perspectiva de la visión de las generaciones y de hasta, creo que la propiedad intelectual se ha colocado en términos de estudios por encima del concepto clásico de propiedad. Pero aquí estamos en presencia de cuándo esta propiedad intelectual puede o no puede generar, o este derecho autoral, para ser más exactos, puede o no puede generar básicamente una regalía, es decir, el pago de un disfrute económico por el usar mi obra. Y creo que esta es una cosa muy importante, porque esta es la línea delgada en la que uno dice hasta qué punto puede usarse algo, como por ejemplo escuchar música, poner una banda sonora, o bien cuando no se puede usar. Y en las leyes y en los tratados internacionales, con la Convención de Berna, empieza a asimilarse un concepto, creo que es toral en esta sentencia, la comunicación pública de las obras. Y creo que esta es la parte en donde vemos
la garantía y la eficacia de la salvaguarda de este derecho, atendiendo a la posibilidad de no o sí exigir regalías por su empleo. Oye, una pregunta, Fernando, para precisar nada más. ¿El tema de las regalías sería un producto, una especie del concepto de derecho patrimonial de autor? ¿Lo ubicarías ahí, el concepto de regalía? Sí, porque precisamente el artículo 26 de la Ley Federal de Derechos de Autor establece qué entendemos por esta regalía. Y aunque generalmente no me gusta hacer un estudio a bases de legislación cuando hablamos en términos constitucionales, digamos que esta legislación nos pone los parámetros de qué debemos comprender como esta regalía. Y es un incentivo económico, básicamente lo que te dice la ley, un incentivo económico de carácter irrenunciable y además garantizado y previsto por el Estado, como hemos dicho en esta legislación específica. Entonces, esta regalía es eso, un incentivo económico. Muy bien, perfecto. Oye, vamos al tema de la comunicación pública. Pablo, ayúdanos a entender, porque además de que la sentencia hace una revisión, creo yo, muy profunda, analítica, detallada del concepto de comunicación pública para efectos de saber cuándo estamos frente a la presencia de requerir alguna autorización, licencia o el pago de regalías, etcétera, como se quiera conceptualizar, pero a la luz del caso concreto, pues también es interesante, es decir, estamos ante una comunicación pública cuando se transmiten obras protegidas por derecho autoral en el ámbito de la intimidad de una habitación de hotel. Vamos a entender esta primera parte. Pablo, ayúdanos a dilucidar cómo la sentencia aborda el tema de comunicación pública, por favor. Sí, cuando hablamos de este derecho patrimonial que nos estaba ahorita comentando Fernando de la comunicación pública de obras, lo tenemos que hacer una interpretación, vamos a ver, un poco sistemática a partir de lo que dice la legislación, la Ley Federal de Derechos de Autor, también el Tratado de la OMPI sobre los derechos de autor y a su vez la Convención de Berna. A partir de ahí es como se empieza a construir toda esta definición. Ahora, ¿cómo se atiende, cómo está regulado a nivel nacional la comunicación pública? Está en el artículo 16, donde se establece que es el acto mediante el cual la obra se pone al alcance general por cualquier medio o procedimiento que la difunda y no consiste en la distribución de ejemplares. El artículo 27 de la Ley Federal de Derechos de Autor establece que puede darse a través de 3 puntos. Es la representación o recitación y ejecución pública en el caso de obras literarias y artísticas, la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento en el caso de obras literarias y artísticas, y el acceso público por medio de la telecomunicación. A la luz de ahí, es lo que comentaba Fernando, por ejemplo, el artículo 26 de la Ley de la Materia, la Ley Federal de Derechos de Autor, establece que si se hace esta comunicación pública se tiene derecho a una regalía, es decir, una cuestión patrimonial de si se está retransmitiendo mi obra, me tienen que dar. En sí, ¿cómo podemos resumir lo que es la comunicación pública? Se tiene una obra, yo tengo el derecho patrimonial de explotarla, y se la puedo dar a determinadas personas. Ahora, el problema es que cuando se empieza a difundir de más, se le da una difusión y una comunicación pública generalizada, yo tengo derecho a recibir una regalía. ¿En qué consiste? Es decir, como yo tengo un derecho exclusivo de esa obra literaria, yo tengo que dar previamente mi autorización para que se haga la comunicación pública, ya sea por medios alámbricos, inalámbricos, y que se haga disposición pública. Este tema, hay que aclararlo, que no es propiamente un tema novedoso para la primera sala. Ya había habido un amparo directo, el 11-2010, donde se estableció qué es la comunicación pública. Y en él se refirió que comprendía todo acto de pluralidad, que una persona puede tener acceso a todo o parte de una obra en su forma original o transformada por medios que no consistan en la distribución de ejemplares. Ahora, lo que acontece aquí es que se empieza a analizar la comunicación pública a la luz de la retransmisión que se hace en los hoteles. Es decir, los hoteles tienen habitaciones, en las habitaciones se ofrece como servicio televisión o un servicio de cable, y si las obras que ahí se transmiten, se tiene que pagar regalías porque constituye una comunicación pública, o bien no constituye una comunicación pública y por ende no se tiene que pagar unas regalías. El asunto aborda un poco todo este tipo de interpretación a la luz de los argumentos que había tocado el tribunal colegiado, es decir, porque el tribunal colegiado había advertido como estaba en la habitación de un hotel, no constituía propiamente una comunicación pública por esta intimidad o privacidad que gozan los hoteles, y por ello no tendría que pagarse regalías al no constituir una comunicación pública. Entonces, el proyecto lo que aborda es paso a paso, es explicar a la luz de esta interpretación
sistemática y funcional de qué se debe de comprender como comunicación pública, para después abordar una doctrina constitucional sobre la comunicación pública de obras que se difunden en habitaciones de hoteles. Para ello empieza a hacer el proyecto empieza a hacer un diálogo jurisprudencial, un poco de derecho comparado, de ver cómo se ha abordado en otras latitudes y en otros países el concepto de comunicación pública y habitaciones de hoteles, para poder llegar a un punto de determinar si efectivamente existe una comunicación pública y por ende se tiene que pagar regalías. Recordemos que lo que estaban reclamando en principio es si se debe de pagar regalías o no se debe de pagar regalías. Para determinar que existía un pago de regalías, primero se tenía que determinar que efectivamente era una comunicación pública y por ende tenía derecho, esta sociedad manejaba las licencias de estas obras para poder cobrarlas. El problema es que el colegiado, como ya hemos advertido anteriormente, había determinado que no se podía hacer esto porque constituía un doble pago y sería una carga injusta. Y posteriormente, como analizaremos, pues la Suprema Corte de Justicia, por su primera sala, determina que efectivamente sí es una comunicación pública y se tiene que hacer un pago de regalías. Oye, a ver, déjame regresar, Fernando, a un punto que mencionaba Pablo al inicio, que acontece en la primera instancia. Hay una tercera empresa que es llamada también al juicio, y que es una empresa que ofrece servicios de retransmisión, digamos, de estos que contratas, de servicios de televisión por cable, etcétera. ¿Qué sucede con esta empresa? Es decir, si nos ponemos en los zapatos de una persona que administra un hotel o una empresa que es propietaria incluso de una cadena hotelera y dice, pues yo contraté un servicio de retransmisión, evidentemente ese servicio de retransmisión pues implica que llegue una señal de cable o una señal inalámbrica a las habitaciones de mi hotel. ¿Esa tercera empresa no era titular de una licencia de explotación de esos materiales? ¿O qué papel juega esa tercera empresa, Fernando? Y fíjate que es muy interesante lo que planteas, porque pareciera que aquí, antes de entrar a las profundidades constitucionales, esta parte fáctica es muy interesante. Cuando pensamos en este caso, estamos pensando justamente en eso. En un sistema de televisión por paga, en donde pensemos en términos ordinarios, yo contrato el sistema de televisión por paga y evidentemente estoy accediendo a un sinfín de obras que tienen un resguardo de derecho autoral. Entonces, uno puede pensar, ok, ese sinfín de obras están cubiertas precisamente con la licencia que, en términos generales, esta empresa de televisión de paga cubre, porque si no, no podría, en términos contractuales y legales, hacerlos. Aquí el planteamiento es bien interesante, porque el hotel dice, ok, yo contraté esto y tengo un sistema en el que pues debe estar incluido dentro del propio cobro que me hacen ese pago de regalías, porque tú ya estás pagando regalías. Y ese es el quid pro. Por eso se manda a llamar a la empresa de televisión por cable, para ver si su servicio podía incluir o no. Y entonces aquí la pregunta es, ¿puede librarse el cumplimiento de una disposición legal que tiene implicaciones constitucionales, porque así le dio esta visión el colegiado, por una cuestión netamente contractual? Y aquí viene la parte más interesante. En el derecho civil, generalmente, y antes de entrar a un análisis constitucional, todo pacto contractual solo rige entre las partes. Es decir, el pacto contractual, sea ya no sea estipulado, y no me voy a meter esa minucia probatoria, pues se dio entre el proveedor de televisión por cable y la empresa hotelera. Ahora, este pacto podía excluir el escrutinio de la retransmisión pública o no, pues hay reglas muy preestablecidas en pactos contractuales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en la sala de usos múltiples del hotel decido retransmitir una pelea de box que tiene mucho efecto público y evidentemente promociona el ingreso a la sala pública del hotel, al bar, para que la gente vaya a ver este partido o esta pelea de box? Evidentemente aquí no hay duda de la retransmisión pública y evidentemente la propia operadora de televisión por cable le va a decir, ok, si tú vas a hacer eso, ya no está en tu ámbito privado. Y justo ese es el punto de llamarla. ¿Cuál era su posición contractual y cuál era su corresponsabilidad en ese sentido del contrato? No sé si me explico. Es el papel, porque evidentemente, aunque tiene una licencia, esas licencias tienen un límite y un alcance preestablecido. Y es un poco donde se empieza a desprender el papel de este contrato. ¿Realmente este contrato se está dando en términos personales, familiares, individuales, o existe una proyección pública? Y lo pongo en el caso más sencillo de verlo, como si yo publicitara
el que voy a permitirles ingresar a mi salón de fiestas de un hotel para que puedan ver una pelea que yo pagué evidentemente y que tiene un cobro por eso, y si eso me eximiría a mí de pagar otro derecho autoral. Aquí claro que no sería tanto problema, es claro el concepto de esparcimiento público o de espacio público. Por eso se llama a la tercera parte, aunque realmente el perjuicio no depara para él, porque él está cumpliendo su obligación contractual. En todo caso, quien está utilizando su instrumento es el hotel. O sea, digamos que se le puede llamar, y yo tendría hasta un poco, que fue parte de la discusión, hasta qué punto tendría interés la empresa de televisión de cable, hasta qué punto tendría interés si realmente la imputación contractual no se le está cediendo a él. O sea, no tiene ni siquiera un incumplimiento contractual. Entonces creo que el llamamiento se obedece a un tema que fue bastante discutido en el amparo sobre si tenía que ser llamado o no. Yo creo que por un tema de legitimación más bien pasiva y voluntaria, es decir, para tener todas las partes es necesario, porque es esta cuestión atípica, porque evidentemente si se hubiera demostrado que en términos contractuales lo permitía o daba a entender que estaba permisible, cambiaría toda la discusión en la tónica de este presente asunto. Ahí estaba. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, vamos a regresar enseguida para seguir platicando de este amparo directo en revisión, el 4040/2019, con Fernando Sosa Pastrana, con Francisco Muñoz Díaz, sobre los derechos autorales. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir comentando y analizando este amparo directo en revisión, el 4040/2019, y entender los alcances de los derechos de autor y particularmente la reproducción de obras que están protegidas por el derecho de autor en las habitaciones de los hoteles, de los establecimientos que alojan personas. Y sobre esto te quiero preguntar, Pablo, te quiero preguntar específicamente ya nada más para cerrar esta idea, porque ya nos habías dado un conjunto de reflexiones antes de irnos a la pausa, pero para precisar nada más. La Corte en la sentencia dice que en este caso que se está analizando, sí estamos en presencia de una comunicación pública. Sí. Sí, o sea, la Corte lo que determina es que en este caso particular, cuando nos referimos a las habitaciones de los hoteles, sí existe una comunicación pública. A razón de lo que platicaba un poco Fernando, vamos a llamarle así, es una comunicación pública indirecta. ¿A qué me refiero? Hay un acto de intermediación entre, vamos a llamar, la empresa que presta el servicio de cable y lo que hace el hotel. Hace una intermediación para difundir la obra y las pone en sus diferentes habitaciones. El momento que la pone en sus habitaciones es cuando salimos de este ámbito privado para llegar a un ámbito público, sumándole un factor esencial. Hay un ámbito de lucro, es decir, se está obteniendo una ganancia por parte del hotel, obviamente en sus habitaciones, y pues al momento que se está difundiendo esta obra, pues se está obteniendo dinero. Entonces, esos factores sumados entre sí, nos hacen ver que sí efectivamente existe una comunicación pública que le genere el derecho, en este caso a la empresa, a poder recibir regalías. Pero en sí, la Corte en este caso es contundente, en estos casos existe una comunicación pública. Oye, hay una frase en la sentencia que me llamó la atención. Está en el párrafo 50 de la misma, por si las personas que están viendo el programa quieren referirse al documento, vale mucho la pena, es un gran pronunciamiento de la primera sala, y dice lo siguiente: las habitaciones de un hotel son lugares para el público, incluso está en cursivas cuando dice para el público, aunque no sean lugares públicos. ¿Es relevante esta diferencia, Pablo? Sí, porque hay que partir de que el análisis venía de que los hoteles son parte de este derecho a la intimidad y de una privacidad, y por tanto, ¿qué tanto son considerados públicos o no públicos? Y era muy importante hacer esta diferencia porque la gente piensa que, obviamente, la persona que está en una habitación de un hotel goza de cierta y determinada privacidad, pero sin embargo, son lugares para el público, aunque no son lugares públicos. ¿A qué se refiere que no son lugares públicos? Que no es de fácil acceso y no cualquier persona puede entrar si no se celebra previamente un contrato con la empresa hotelera, pero son lugares para el público porque existe una oferta para ellos y cualquier persona que celebre el contrato puede acceder a esas habitaciones. Entonces, ahí es donde nace, hay que hacerla, es una autora, Delia Lipsik, donde hace todo este estudio,
para que determinar cuándo es una comunicación pública y cuándo no es una comunicación pública. Y a partir de ahí es cuando empezamos a determinar que existe este acto de intermediación. Pero sí, evidentemente, una habitación de un hotel es un lugar, son lugares para el público, pero no son lugares públicos. Reitero, no son lugares públicos porque no es que esté abierto y cualquier persona puede entrar y salir, pero cualquier persona que pague y celebre su contrato puede acceder a esas habitaciones. Por eso son lugares para el público. Muy bien. Oye, Fernando, la sentencia tiene un abordaje, creo yo, muy interesante y sobre todo muy pedagógico. Quienes damos clase, pues esto siempre nos gusta aprender respecto al derecho comparado. Es decir, no es la primera vez que un tribunal constitucional, que una corte de la mayor relevancia de un país tiene que resolver este tipo de asuntos. ¿Qué nos dice el derecho comparado? ¿Cómo lo han resuelto otros tribunales? ¿Qué tipo de reflexiones podemos tomar desde esta aproximación metodológica? Fernando, por favor. Sí, y creo que es una pregunta muy interesante y creo que en este caso tiene una peculiaridad distinta, más allá de una concepción de diálogo jurisprudencial. Y esa es mi opinión personal. Y digo, ¿por qué? Porque primero el tema está embebido en un concepto de qué entendemos por un cuarto de hotel. Después existe una trampa semántica porque la restricción o la posibilidad de comunicación pública. Entonces, digamos que esa trampa semántica pareciera que estamos hablando de una transmisión de ideas como un teléfono o una llamada. Y por eso esta acotación que hace Pablo, que es un lugar que es para el público, aunque no sea público, pone una primera acotación para evitar esa trampa semántica. No estamos hablando de una comunicación pública en términos de una visión semiótica, es decir, un transmisor, un receptor y un flujo de ideas. Entonces, generalmente el derecho comparado, en el que yo creo que es una herramienta muy útil para la política judicial, suele verse como una forma de dialogar para poder tener una mayor razonabilidad y una resolución de cualquier tribunal. Pero en tratándose de derechos autorales, de propiedad intelectual, creo que tiene una matiz que está dicha de forma, entre líneas. La importancia de este tipo de derechos es que son derechos que no tienen fronteras. Es decir, la forma de su compenetración es una forma de compenetración internacional que uno debe entenderlas como una realidad. Entonces, el derecho comparado no solo se queda, como diría Juha Pohjonen, como una forma de entender tu propia legislación con otros ropajes, como una forma de apreciación cultural del propio derecho, sino también como una forma de apropiación y de compenetración internacional de tu propia disposición. En este caso, aunque no es la razón principal la que guía, es un barómetro. Te permite entender cómo este concepto, que puede estar sujeto a una perspectiva, requiere ver cuál es su sensibilidad en términos de interpretación y de legislación internacional. Es decir, no solo se utiliza el derecho comparado en esta resolución como un instrumento de diálogo que permita este intercambio, horizontal entre tribunales, sino como una forma de comprender que esta materia tiene implicaciones de compenetración internacional. Si uno no entiende la realidad global que está expresada en los pares de los tribunales, quizás podríamos tener una miopía, y lo digo, o una visión reducida de lo que está pasando en este entendimiento. Y este tipo de derechos, por su naturaleza transfronteriza, necesitan dialogar en términos eficaces con las otras legislaciones. Y es tan importante este concepto que hasta el colegiado, cuando trata de averbar su conclusión de que tiene una implicación de derecho, una afectación al derecho a la privacidad, también toma como referentes algunas legislaciones del derecho norteamericano. Es decir, sí tiene la necesidad no solo de dar un reforzamiento, sino empezar a ver cómo se entiende en otros lares, cómo es la comunicación económica. Y esto evidentemente tiene que ver con una naturaleza de derechos que no pueden quedarse cercenadas o ancladas a una posición geográfica como ocurre con los derechos clásicos en materia de propiedad. Y por eso el proyecto tiene dos apartados que para mí tienen ese anclaje, digamos, necesario para entender el aspecto de compenetración internacional que puede tener el derecho autoral y el de propiedad intelectual. Primero, cómo es entendido dentro de la verdad legislativa y cómo ha sido entendido
por la interpretación constitucional o la interpretación legal de otros tribunales. Y hace un recorrido por algunas normas de derecho autoral muy interesantes como de Andorra, que coinciden más o menos con esta expresión de comunicación pública. Pero lo más interesante es que también hace un recorrido por tribunales internacionales y llega justamente a un asunto que es el C-306/2005 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y digo, más allá del diálogo, dice algo muy interesante, que la comunicación al público deben de entenderse en sentido amplio, pues también puede hacer referencia a telespectadores potenciales. Y creo que el Tribunal Europeo, cuando dice esto, quizás está quitando esa trampa semántica que uno tiene cuando uno en automático escucha, ¿qué comprende uno por comunicación pública? Uno está pensando en una llamada, en un acto semiótico que tiene dos. Y lo que dice pone una acotación muy, muy fuerte, que además también está muy vinculado con lo que dice la segunda sala del Tribunal de Justicia, cuando interpreta precisamente una directiva del Parlamento Europeo. Y dice, la comunicación al público de emisiones televisadas y radiofónicas mediante aparatos de televisión y de radio instalados en las habitaciones del hotel no está comprendida en el ámbito de aplicación del derecho exclusivo de los organismos de radiodifusión. Es decir, ya está pensando en un espectro mucho más amplio, que es el de propiedad y el derecho autoral. Creo que este concepto nos ayuda a ver cómo ha sido asimilado la noción por parte de los tribunales y nos da una riqueza de entender que el derecho comparado puede tener una perspectiva más que una visión, digamos, de equiparar costumbres, tradiciones, sino que puede tener una forma de replanteárselo, como entender cómo está tomando una figura que tiene un carácter global y transfronterizo en los diversos foros de trascendencia jurídica. Oye, si alguna vez nos preguntáramos en alguna clase o en alguna reflexión sobre el alcance y la forma que tiene la globalización del derecho, este sería un ejemplo fantástico. Nos acabas de dar una cátedra de globalización jurídica. Qué maravilla, qué interesante, porque a veces la globalización se piensa en términos económicos o en términos puramente comunicativos, y también es un tema jurídico. La globalización jurídica, el derecho más allá de las fronteras. Una subespecie de esto, y es lo que te quiero plantear, Pablo, porque también hay un fundamento jurídico expreso en la sentencia, tiene que ver con tratados internacionales. Por ahí está mencionada esta Convención de Berna sobre temas de propiedad intelectual, derechos de autor. ¿Qué papel juegan? Ya Fernando nos habló del derecho comparado. Efectivamente, la sentencia es exhaustiva, es casi les diría erudita en ir citando ejemplos, casos, tipos de resoluciones, desde países tan pequeños como Andorra, ya lo mencionaste, Fernando, hasta Rusia incluso, ¿no? O sea, hay un sinfín de ejemplos en el texto. Pero yo te quiero preguntar, Pablo, sobre los tratados. También ahí hay un fundamento, ¿cierto? Sí, digo, obviamente por esta misma línea que ahorita comentaban de globalización, y obviamente estos precedentes, porque inclusive hay precedentes de cortes de Chile, España, en este caso de la Unión Europea, a lo que nos referimos con este tipo de globalización es importante porque también parten de estos dos tratados fundamentales, el tratado de la OMPI sobre derechos de autor y sobre la Convención de Viena para la protección de obras literarias. Estos dos, lo que nosotros debemos de entenderlo en esta globalización y más en la forma que nosotros lo recibimos, son leyes para México que han sido posteriormente desarrolladas, han sido publicadas en el Diario Oficial. El Tratado de OMPI sobre Derecho de Autor desde el 2002 está vigente, fue publicado en el Diario Oficial, y la Convención de Berna, que es la que versa sobre este punto de la comunicación pública, es desde enero de 1975 se publicó. Es decir, son leyes que son aplicables y por esa forma que establecen de cómo debe de ser esta comunicación pública, obviamente nutrieron para que nosotros pudiéramos hacer en esta parte que hablábamos de globalización, una interpretación general. Es decir, no podíamos por la primera sala y la Suprema Corte no podía, evidentemente, soslayar nada más y quedarse con el derecho, porque obviamente ya hablamos de vamos a decir, un derecho integrado, y a partir, no podemos nosotros nada más ver la ley federal de derechos de autor, soslayando
el Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor y la Convención de Berna. Es decir, se complementan y hacen un propio capítulo de cómo debe de operar la comunicación pública. Es más, es a la luz de la interpretación del artículo 11 bis del convenio de Berna para la protección de las obras, que es donde la primera sala determina que es procedente el amparo directo en revisión, porque existe una interpretación que fue soslayada por parte del colegiado y que fundamenta cómo debe de verse la comunicación pública. Es decir, que se hace es complementar la Ley Federal de Derechos de Autor, artículo 16, lo que platicábamos, a la luz de la Convención de Berna y cómo debe de verse. Y obviamente, para poder entender cómo es todo este contexto, abordó cierto derecho comparado, cierta doctrina constitucional comparada, para poder entender qué se debe de establecer. Pero aquí es un punto medular. Es decir, no debemos de olvidar que tanto el Tratado de la OMPI como la Convención de Berna es nuestro derecho. Y como es nuestro derecho, debe ser y resulta aplicable como es el caso. Y aquí la primera sala fue contundente en establecer que como parte de nuestro derecho, como parte de nuestro marco jurídico, pues genera, además de obligaciones, debe de ser interpretado. Y así fue el resultado de la sentencia, de interpretarlo en determinada manera, es decir, que la comunicación pública en las habitaciones de hoteles genera el pago de regalías. Y aquí lo interesante es que si entendemos que se trata efectivamente de derechos humanos, pues no solamente forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, sino al máximo nivel de gran relevancia desde el punto de vista jerárquico, sin duda alguna. Oye, Fernando, te quiero preguntar ahora, te quiero plantear lo siguiente: ¿por qué la sentencia trae a colación el debate sobre el concepto de domicilio y el derecho humano también de inviolabilidad del domicilio? ¿Cómo encuadrar esta reflexión que la primera sala introduce en la sentencia a la luz del tema que se aborda? Fernando, por favor. Sí, claro, o sea, un poco creo que por precisión, antes de abordar el concepto de comunicación pública, quedó definido. La realidad del concepto lo incluyó el colegiado cuando empezó a analizar el por qué no se podía cobrar estas regalías. Y empezó a considerar que el espacio de los hoteles, es decir, el espacio de los cuartos de habitación de los hoteles, ha sido considerado como parte de la Suprema Corte y otros precedentes como una extensión en términos del concepto amplio de domicilio. Es decir, en un poco para salvaguardar la privacidad y sobre todo la intimidad de los ciudadanos, la Corte ha dado densidad al concepto de domicilio, no dejándolo con esta visión clásica del derecho civil, que el domicilio es un lugar de habitual residencia, o bien que el domicilio es el que se fija para el cumplimiento de obligaciones legales, o bien que el domicilio es aquel que se fija para el cumplimiento de obligaciones contractuales, sino que el domicilio implica una esfera de privacidad tan fuerte y tan importante porque está ahí condensado todo lo que tiene que ver con elementos centrales de quién o cómo o qué es una persona. Es una salvaguarda de qué eres tú. Y evidentemente este concepto de domicilio ha ampliado y ha empezado a explorar muchas facetas. Y creo que aquí el colegiado se plantea eso. ¿Cómo podemos hablar, y vuelvo a lo que había dicho antes, la trampa semántica, cómo podemos hablar de comunicación pública en un lugar que tiene por lo menos un amplio recorrido de reconocérsele como un espacio vinculado a la misma protección constitucional que da la privacidad de los domicilios? Y hay varios precedentes que se reseñan. Y aquí esta acotación que se hace en términos teóricos tiene relevancia fundamental. Evidentemente, es un lugar que no está abierto al público en general, es decir, no abierto en cuanto que cualquier persona puede ingresar fácilmente a un cuarto de hotel, tiene una protección constitucional, nadie puede revisarlo en el cuarto, no pueden hacerme un cateo, pero una revisión sin autorización judicial, toda la protección que tiene esta. Aquí la pregunta es, si esa retransmisión está afectando la privacidad que tengo yo ya adquirido como un derecho consagrado por interpretaciones. Porque ese fue el asidero por el cual el colegiado ancló su determinación. Es decir, consideró que no podía considerarse un espacio de comunicación pública porque no podía estar, digamos, transmitido al público, porque de entrada un domicilio en términos extensivos, entendiendo esta doctrina de la privacidad. Y uno aquí debe preguntarse realmente, ¿lo que se está regulando tiene una implicación directa, indirecta
o vinculada a la dignidad humana y al sentido de la identificación de su intimidad o privacidad del que en ese momento se encuentre hospedado. Y eso es lo que trataba de desprenderse en esta parte del apartado de la sentencia. Se explica qué es la privacidad, pero la privacidad es un concepto que, aunque permea, siempre tiene que verse esa afectación a los elementos centrales de la intimidad o la privacidad de una persona. Y pongo un ejemplo muy sencillo. En algunos precedentes de las cortes norteamericanas se ha empezado a ver qué tanto tiene de importancia, por ejemplo, un teléfono celular. Y algunos han considerado que el teléfono celular puede develar mayor información, ojo, de quién es el titular de ese dueño, revisando las aplicaciones, revisando su contenido, revisando sus páginas de búsqueda, y uno puede tener un mapeo casi el 90% de quién es esa persona si se revisa de forma inautorizada. Es más, en algunos casos puede proveer mucho más información que un domicilio físico, porque tenemos tanto en un celular que devela más que un domicilio particular. Entonces la pregunta aquí es, ¿este cobro de regalías por andar viendo material con protección de derecho autoral realmente va a poner en entredicho algún elemento de la privacidad de los habitantes o de los huéspedes de ese cuarto de hotel? Ellos tendrán una afectación. El que se les cobre por el uso de ese derecho autoral pondrá en relevancia algún aspecto que han querido tener cerrado al ciclo de la personalidad, es decir, que la gente no vea ese velo, su núcleo más cerrado de intimidad. Y creo que toda esta explicación va, digamos, desprendiendo que no hay realmente esa afectación, que el cobro de esta regalía de derecho autoral no devela ningún tipo de aspecto que pudiera estar protegido dentro de este derecho a la privacidad. Y sobre todo, lo más importante, si comprendemos en términos de derecho autoral que una habitación de un hotel es un lugar para el público, entonces sabemos que ciertas connotaciones pueden tener implicaciones económicas y no solamente de una afectación de privacidad. Y hay una cosa que lo plantea tanto el recurrente como dentro de la propia litis. Uno de los elementos que uno promociona en un cuarto de hotel es lo que te ofrece ese cuarto. Aire acondicionado, servicio de frigobar y, desde luego, televisión por paga. Entonces dice, pues obvio, ahí está la publicitación, ahí está lo que se le está haciendo para el público y cuál es el efecto en términos de regalía. Y creo que sí era necesario hacer este desprendimiento, porque con esta trampa semántica que es comunicación pública, podría uno sentarse en una visión clásica, como decía yo, en esta visión semántica que pudiera comprometerse el pensamiento, intimidad, privacidad o la vida más cercana de quien está en ese momento hospedado en ese cuarto. Cosa que, analizando los alcances de la norma, no se encuentra esa afectación como el colegiado pareciera que lo estuviera considerando. Correcto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados sobre esta importante sentencia, la del amparo directo 4040/2019 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando con nuestros invitados sobre el derecho autoral y las definiciones que da la primera sala del máximo tribunal de la República en esta sentencia del amparo directo en revisión, la 4040/2019. Regresamos contigo, Pablo, para una cuestión. Quizá algunas personas que están viendo el programa, al escuchar esta explicación fantástica que nos compartía Fernando, dirían, oye, a ver, entonces, en un hotel sí se puede dar esta necesidad de contar con una licencia o de pagar una regalía, etcétera, para explotar una obra que esté protegida por el derecho autoral, pero no en un domicilio particular. Esa diferencia sí tiene que quedar clara, ¿verdad, Pablo? Sí, por supuesto. Son varios factores, porque evidentemente no se hace una comunicación pública. Cuando alguien contrata los servicios de cable o televisión por cable, evidentemente el precio o el paquete que estás pagando ya vienen todas las licencias a partir de, en este caso, de la empresa a la cual se contrató. Ahora, aquí el problema es que se da una comunicación pública cuando se difunde
esa obra autorial a un público determinado y un público abierto, obviamente con ánimo de lucro. No acontece lo mismo en este caso en un domicilio particular, obviamente no tendrían que pagar. Y aclarando también una cuestión, o sea, no es que propiamente las personas que vayan a las habitaciones de los hoteles tengan o deban de pagar el contenido que están viendo. Obviamente esa es una cuestión que debe de pagar las regalías las debe de pagar, en este caso, el hotel. ¿Por qué? Porque él es el que está retransmitiendo a las diferentes habitaciones. Es decir, no repercute directamente al huésped. Y regresando a la pregunta que me hacía doctor, sí, evidentemente no es en un domicilio se tendría que pagar regalías porque no es una comunicación pública. Evidentemente, aquí sí entra todo lo que nos comentaba Fernando sobre esta esfera privada de inviolabilidad del domicilio y esa esfera de privacidad donde pues, obviamente no se está dando el imperativo necesario que es que sea una comunicación pública. Ahí podría verse en un ámbito privado y por ende no generaría un pago de regalías. A ver, nada más para aterrizar esta idea, porque a lo mejor alguien que esté viendo el programa se pregunta, oye, ¿y si es la final del fútbol, el campeonato del mundo, el domingo, yo puedo invitar a 40 de mis amigos y ponerles una pantalla y ponerles el partido de fútbol y estar comiendo una botana y todo sin problema, ¿verdad? Evidentemente, mientras no cobre, pues evidentemente... ¿Y si les cobro por la botana? Ahí sí. Ahí tenemos, obviamente es caso por caso, pero no, obviamente, por ejemplo, los bares y restaurantes y eso, cuando hacen este tipo de proyecciones, pues sí tienen que pagar. ¿Por qué? Porque están retransmitiendo y obviamente pagan la parte de esa comunicación pública. Eso lo dice los mismos precedentes que hemos analizado, las mismas normas que hemos analizado, establecen esa difusión. Pero obviamente cuando estamos en el ámbito privado y no tengan esos fines de lucro, no se tiene que pagar ninguna regalía. Es decir, si están retransmitiendo y viendo este programa, pues no tendrían por qué pagar Ojalá que se reúnan y convoquen a muchos estudiantes de Derecho para que aprendan de Derecho Autoral de dos personas que son especialistas como ustedes. A ver, en este sentido, Fernando, ¿valdría la pena, digo, y ahorita lo hicimos de manera un tanto chusca, anecdótica, en relación a esto de la final del fútbol, pero valdría la pena seguramente, Fernando Sosa, aterrizar las consecuencias prácticas del fallo de la primera sala? Pensemos ahora, te planteo este problema. Pensemos que esté viendo el programa el dueño de un hotel o el representante legal de una cadena hotelera, etcétera. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál es el alcance del pronunciamiento de la sala en relación a este tipo de establecimientos, ya que dejamos a un lado otros, ¿no? Y me imagino que habrá también, si quieren ahorita lo platicamos, algunas zonas grises como aquellas personas que alquilan de manera recurrente una vivienda particular a través de plataformas tecnológicas. Podríamos decir, la marca más conocida evidentemente es Airbnb, pero hay otras también. Pero te lo planteo primero con representantes legales de cadenas hoteleras, Fernando. ¿Qué deberían de hacer en términos prácticos? En términos prácticos, yo siempre he pensado que cuando uno ve una resolución de la Corte, aunque sea un solo precedente, tenemos el equívoco de que mientras no haya jurisprudencia no tiene un impacto. Pero yo creo que en cualquier aspecto regulatorio, lo más importante es una gestión de daños o un control de gestión. ¿Qué significa esto? Aquí ya existe una posible litigiosidad. Sí. Entonces, yo como propietario de un hotel tengo que hacer ese coste. Es decir, la litigiosidad me implicaría un desgaste que quizás no sea necesario. Yo me podría reflexionar, uno, si tengo interés de conservar todavía ese producto inmerso a mi propio hotel, o bien revisar si estoy cumpliendo con las normas del derecho autoral. Es decir, uno tiene que hacer una gestión de riesgos. Y justo lo que te pone aquí la Corte es un precedente que te da a entender que si no tienes en claridad el pago de todas tus regalías, tienes una posibilidad de un riesgo jurídico. ¿Me explico? Entonces yo creo que la importancia más allá de pedagógica que tienen las sentencias de cualquier tribunal es que permiten a cualquier operador, ya sea jurídico o operador justiciable, a entender que uno puede ver gestiones de riesgo. Es decir, yo me dedicaría a ver que aquí, evidentemente, revisar esto, a contactarme con la empresa de televisión de paga para ver hasta qué alcance viene su contrato, cuáles son mis soluciones contractuales, qué es la retransmisión, para evitar precisamente este tipo de riesgos. Creo que esto tiene un gran impacto, sobre todo
en los hoteles, pero como usted bien dice, doctor, la realidad es que nos hemos superado en muchos sentidos. ¿Qué pasaría con estos domicilios que habitualmente la gente vive ahí, pero como bien decían en el ejemplo de la botana, los que llegan al cuarto y que les ofrezco ciertos servicios, no necesariamente son mis amigos y familiares? La ley es muy clara en ese sentido. No se considera una conexión pública cuando hacen un ámbito de familiares, amigos, un ámbito privado. Pero yo creo que muchos aspectos van a irradiar en esa sentencia y no solo se encuentran concentrados en un hotel. Yo estoy perfectamente concreto que esta renta de habitaciones, casas, que se entienden como una especie de economía comunitaria. Todas esas aplicaciones surgen como eso. Vamos a darle una aplicación comunitaria a cuestiones que tú no utilices. No estás utilizando un cuarto del hotel, perfecto. Ofértalo por vía de una aplicación de internet. Ah, claro, pero al momento que estás haciendo eso, lo que estaba dentro de tu ámbito personal, familiar e íntimo, ya tiene una exposición pública que ya rompe esta lógica de protección, y yo empezaría a ver esto como un camino para empezar a entender cómo va a funcionar el derecho autoral en otros conceptos no explorados. Y el más claro lo dijo usted. Creo que es el camino que debemos también ver. Oye, y el riesgo, me gusta mucho el enfoque que le das de pensar esto como riesgo legal, porque si no estoy mal, corrígeme Pablo, tú que lo tienes muy fresco y muy presente, pero en la primera instancia creo que reclamaban el 40% de la facturación del hotel, ¿cierto? O sea, el 40% del total de la facturación. ¿Estoy en lo correcto, Pablo? Sí, porque una de las cuestiones que aducían, que reclamaban la demanda, era propiamente, oye, es que te estás beneficiando de mis obras al momento de transmitirlas en tus habitaciones, tú estás cobrando de tu facturación, pues obviamente uno de los servicios que das es televisión, entonces yo tengo derechos a cobrarte regalías por lo que estoy dejando de recibir por esta retransmisión. Obviamente aquí es una cuestión, obviamente, ahí doctor, usted también es un experto de compliance, o sea, las empresas tienen que revisar directamente las obligaciones que tienen en todos los ámbitos, y en esta, por ejemplo, un cierto sector, que sería pues, desde el sector turístico, debería revisar si está cumpliendo la normatividad en derechos de autor o no. Como bien decía Fernando, la forma más básica es que un abogado tendría que ver cómo se negoció el contrato por el cual la empresa de cable le está transmitiendo. Es decir, si ese contrato que yo estoy celebrando me permite a mí retransmitir o no me permite retransmitir. Entonces, en el checklist en que tiene que hacer en compliance, pues tendría que revisar este sector, sus contratos, para ver si efectivamente le está permitido retransmitir a sus habitaciones. De no ser el caso, para evitar un posible litigio o un posible un perjuicio financiero, deberían de ellos de evaluar y acercarse a los que son, en este caso, las empresas que contienen o que distribuyen o administran las licencias de los derechos patrimoniales de autor. Pues ahí está la consecuencia práctica. Nos quedan pocos minutos para terminar el programa, pero no quiero dejar de preguntarles, aunque la sentencia no lo aborda, y lo digo expresamente, casi como una provocación intelectual, pero yo sé que ustedes, que son gigantes del pensamiento jurídico, la van a cachar enseguida. ¿Y qué pasa con la reproducción a través de Internet? Porque en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor, la vía de transmisión no importa. Finalmente lo que están protegiendo es la obra como tal. ¿Qué pasa si el propio hotel ofrece servicio de Internet de alta velocidad, etcétera, etcétera, dentro de la forma de promover sus servicios o de llegar a sus clientes? ¿Podríamos ahí también aventurar una reflexión en el mismo sentido? Bueno, ahí puedo adelantar un poco. Adelante, por favor. Sí, lo que pasa es que hay que verla, o sea, por ejemplo, evidentemente, ¿qué estoy disfrutando y qué estoy utilizando? Si yo estoy utilizando el servicio de Internet, pero a su vez yo estoy utilizando los servicios que yo tengo de las plataformas para acceder a cierta distribución de contenido, como de películas o algo así, pues evidentemente, luego la gente nunca lee cuando suscribe estas apps o este tipo de servicios, pero él tiene un contrato que le permite hacer el uso de licencias en ciertas computadoras, en ciertas televisiones, y él puede simplemente verlo sin ningún problema. Lo único que estaría utilizando en este caso sería la cuestión propiamente de Internet. El problema es que hay ciertas zonas grises, que es lo que tendríamos nosotros que advertir, de qué tanto se puede o no se puede, o llegaría el momento de que si estamos retransmitiendo y haciendo una comunicación pública, por ejemplo. No es lo mismo que yo tengo celebrado un contrato para ver con una
un servicio de producción de películas y a internet, y que yo le esté viendo, a que lo lleve a ese, por mi contrato, haga una función de cine para ver esa película y cobre ahí un monto. Evidentemente, pues ahí ya existe una comunicación pública. Por eso yo creo que es muy importante, la sentencia lo que avisora y lo que determina está en el párrafo 96, con ciertas notas características que debe de reunirse para ver si efectivamente es una comunicación pública. Esto lo hace a la luz del convenio, el artículo 11 bis de la guía del convenio de Berna para la protección de las obras literarias, la fracción tercera del artículo 16 de la Ley Federal de Derechos de Autor, y a la luz del artículo 27 y 28 constitucional. Entonces, la primera sala emite unas notas características, que es lo que se debe de entender para ver si efectivamente existe o no existe. Y siempre tomar en cuenta un tratado muy importante, que es el Tratado de la OMPI sobre interpretación, ejecución y fonogramas, que se conoce como un poco también de distribución de Internet, que ahí establece cuándo es la disposición al público de sus obras, desde el lugar y en cada momento cuando se elige hacerlo, ¿no? Entonces, es esta parte donde trata de circunscribirlo cuándo sí y cuándo no. Pero el problema de estos casos es que siempre va a tener que analizarse los hechos prácticos en cada uno de los determinados para poder establecer si efectivamente existe una comunicación pública o no. Pero en parámetros generales lo estoy ofertando al público ese contenido, tengo los derechos para ofertarlo al público, sí o no. Si la respuesta es no, pues evidentemente voy a ser responsable. Si es sí, ¿hasta dónde lo puedo hacer? Y si la licencia que tengo para tener ese contenido y verlo yo, lo puedo retransmitir a otras personas. Recordemos que la comunicación pública es, vamos a llamarles, una retransmisión indirecta del contenido. Entonces, es lo que nosotros teníamos que privilegiar. Caray, pues nos llevamos muchas reflexiones, nos llevamos un gran aprendizaje de esta sentencia. Yo les quiero agradecer, Pablo Francisco Muñoz Díaz, Fernando Sosa Pastrana, gracias por ayudarnos a entender este importante fallo de la primera sala, y gracias a usted que hace posible este programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. Hasta pronto.